4 de abril a las 10 de la mañana estaremos recordando, celebrando el día de resurrección en nuestra iglesia a las 10 de la mañana. Queremos invitarle, tenemos un buen programa, música, tenemos, los niños estarán cantando y después estaremos trayendo un mensaje acerca de la resurrección. Empezaremos a las 10 y terminaremos ahí como a las 11, 11 y media. Estoy seguro que será de bendición para usted. Y con ese mismo tema, acerca de la resurrección, déjeme hablarle acerca del por qué es importante testificar. ¿Por qué debemos de predicar el Evangelio? En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó tercer día conforme a las Escrituras. Según Pablo, aquí en la primera carta de los Corintios encontramos lo que le llamamos el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas. El Evangelio solamente es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo al hombre, no de acuerdo a filosofías, no de acuerdo a la iglesia, no de acuerdo a una religión, no de acuerdo a una denominación, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Y quisiera hacerle esta pregunta o hacerles unos principios de por qué debemos de evangelizar. Primeramente, quiero enseñarle que debemos nosotros de evangelizar porque Cristo pagó un alto precio por nuestra salvación. Ahí en la primera carta de Pedro podemos encontrar en capítulo 1, la primera carta de Pedro 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un orden sin mancha y sin contaminación. La primera razón por qué debemos nosotros evangelizar es porque Cristo pagó un alto precio. Estimados hermanos, no fuimos comprados con oro ni con plata, no fuimos comprados con dólares, con pesos, aún devaluados, ¿me entienden? No, no hemos sido comprados. Nuestro precio fue por el precio de nuestro alma. El Señor Jesucristo pagó un alto precio. Y es una de las razones por qué nosotros debemos de testificar. Otra razón, déjeme decirle lo que Pablo decía en el capítulo 1 de Romanos. Quiero que vea capítulo 1 de Romanos. Déjeme ver, versículo 14. Dice: a griegos y no a griegos, sabios y a no sabios, soy deudor. La segunda razón por qué nosotros debemos de testificar, por qué debemos de evangelizar, simplemente porque Cristo pagó un alto precio. Segundo, porque somos deudores. Ahora, jamás pagaremos lo que el Señor pagó. Esa deuda que tenemos con el Señor jamás, no hay oro, no hay plata, no hay piedra preciosa, no hay nada en este mundo con lo cual nosotros podemos pagar. Pero una de las cosas que podemos hacer en esta deuda es hablarle a la gente de Cristo, es testificar a la gente de Cristo, a hablarle a nuestros amados, a hablarle a nuestros amigos, a hablarle hasta a nuestros enemigos y compañeros de que hay un Salvador que es Cristo Jesús. La tercera razón es, aquí en Mateo 9 podemos encontrar otra razón por qué nosotros debemos de evangelizar. Mateo 9 nos da una preciosa escritura y una razón muy interesante en el capítulo 9, versículo, vamos a empezar probablemente el versículo 33, déjenme encontrar la escritura. Dice la palabra de Dios, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Déjeme dar la próxima razón por qué debemos de testificar. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad
La mies es mucha, mas los obreros pocos. Otra razón por qué debemos de evangelizar, por qué debemos de predicar el evangelio, es porque hay muy pocos obreros. El Señor nos pide, dice, la mies está lista, y hay gente que está ya esperándole a usted y a su servidor para llevarle el evangelio, porque el Señor lo dice, que la mies es mucha, pero Él dice que son obreros pocos los obreros que están dispuestos a hacerlo. Es triste que solamente unos 3 o 4 o 5, y es mucho, de las creyentes de las iglesias que están ganando almas. Es triste que no llevemos el evangelio. Mire, recuerde, Cristo pagó un gran precio. Cristo no solamente pagó el precio, pero mire, somos deudores de esa deuda. Y aparte de eso, también sabemos que son pocos los obreros. Dice la palabra de Dios que dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Mire, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por su pueblo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su rancho, por su ciudad, por su estado, por su país? ¿Cuántos de ustedes hemos orado por tanta gente que está llegando aquí a este país en ese instante? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por cada uno de ellos? La mies es mucha, pero pocos son los obreros. Otra razón por qué debemos de predicar el Evangelio, porque pocos son los obreros. Ahora, quiero que vaya a Juan, capítulo 3, versículo 36. Conocemos esa historia acerca de Jesús hablando con uno de los sacerdotes, y dice la palabra de Dios en versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra de las razones por qué debemos nosotros de predicar el Evangelio es porque somos cristianos y debemos de seguir el ejemplo que Cristo nos dejó. Uno de los mejores ganadores de almas fue el Señor Jesucristo. Uno de los mejores que testificó la palabra de Dios, el Evangelio, fue el Señor Jesucristo. Puedo llevarle cerca de los versículos aquí, cuando le testificó a Pedro, a sus discípulos, cuando lloraba sobre Jerusalén y cuando estaba hablando a la gente de la resurrección, cuando cuando estaba predicando la palabra de Dios. Mire, debemos de predicar el Evangelio porque somos creyentes, somos cristianos y debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También en Santiago capítulo 5, versículo 20, Santiago 5, versículo 20, Santiago se encuentra casi al final de la Biblia, y quiero que vean aquí en Santiago capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Otra razón por qué nosotros debemos de predicar, debemos de hablar de Cristo, debemos de testificar, debemos de enseñar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, es porque de esta manera demostramos nuestro amor a Dios. Qué gran manera nosotros podemos demostrar a Dios que le amamos. Dice la palabra de Dios en Juan, que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Uno de los mandamientos de Dios es de que nosotros prediquemos el Evangelio. Ahí en Mateo capítulo 28, 19 nos dice que id y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos, Lucas, Juan nos enseña que debemos de predicar el Evangelio. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que recibiráis el poder del Espíritu Santo para que podamos ser testigos. Y esas son las cosas que nosotros debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de esta manera nosotros demostramos el amor a Dios cuando nosotros enseñamos, testificamos, predicamos la palabra del Señor. Ahora, en cada razón puedo pasar mucho tiempo, pero no quiero añadirle más a este video. Pero mire, quiero que sepa que las razones por qué debemos de testificar es esta. Primeramente, porque Cristo pagó un gran precio. Segundo, porque tenemos una deuda a pagar como Pablo la tenía. Tercero, porque los obreros son pocos. Cuarto, porque somos creyentes, somos cristianos y debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y también, cuando nos testificamos, demostramos el amor que tenemos hacia Dios. Y mire, ¿a quién debemos de predicar?
Ahí en el libro de Hechos dice que debemos de empezar en Jerusalén. Jerusalén está hablando acerca de nuestra familia. Nosotros tenemos la promesa, dice la palabra de Dios, cuando aquel carcelero le preguntó a Cristo qué es necesario para ser salvo, él le dijo, cree y toda tu casa será salva. No quiere decir que se va a salvar cuando usted se salva, sino que usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para que su familia sea salva. Es por eso que es muy importante que usted hable con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su papá, su mamá, sus abuelos, sus nietos, o todo lo relacionado con su familia. Usted tiene esa promesa de que usted puede alcanzar a su familia. Gracias a Dios yo he podido alcanzar muchos miembros de mi familia. Algunos estamos distanciados, estamos lejos, algunos no los conozco porque tengo años de no verlo. Una de las razones por qué me gusta ir a los funerales de mi familia, a predicar, porque ahí puedo encontrar a muchos de mi familia y gracias a Dios hemos podido alcanzarlos de esa manera. Y mire, ¿dónde debemos empezar? Con nuestra familia. Es triste que vengamos a la iglesia y nuestro propio hijo, nuestro propio esposo o esposa vaya a un lugar con el que se llama el infierno. Yo creo, mi estimado hermano, que podemos hacer la voluntad de Dios, podemos predicar la palabra de Dios y le animo, mi estimado hermano, que no olvide que Cristo pagó un gran precio, somos deudores de lo que el Señor hizo, los obreros son pocos y aparte de eso somos cristianos y demostramos el amor de Dios. No olvide, este 4 de abril estaremos recordando la resurrección de Cristo. También este domingo a las 10 de la mañana nuevamente regresaremos al libro de Hechos y después estaremos predicando otro mensaje acerca de la resurrección, lo que ha pasado antes y después de la resurrección. Y Dios mediante, hermanos, estaremos bendiciendo, glorificando el nombre del Señor. Dios lo bendiga, que tenga una buena semana. No falte este domingo.